ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Pues aún Tesalónica me avisaste una y otra vez, me enviaste, una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en nuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludar a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos les saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Bendito Padre Celestial, abre nuestro entendimiento en este día y háblanos al corazón en los temas distintos que hemos estado enseñando durante estos meses en la carta de los Filipenses. Padre, aunque estos acontecimientos ocurrieron aproximadamente 2000 años en el pasado, aún siguen enseñándonos valiosas enseñanzas, áreas en las que los que ya han creído en ti todavía flaqueamos. Padre, enséñanos y revélanos con tu Espíritu Santo lo que es necesario corregir en nuestra vida. Y a los que están apenas naciendo, aceptando el Evangelio de Jesucristo, habla a sus corazones, Padre, para que así cada uno de nosotros podamos enderezar nuestros caminares y en lugar de perseguir la iniquidad, buscar la justicia y tu camino de vida y de verdad. Padre, que en este día este mensaje germine en nuestros corazones y podamos atesorarlos para toda la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, hoy como siempre los saludo desde Sycamore, Illinois, donde quiera que se encuentre. Bienvenidos a cada uno de ustedes, incluso aún más a las familias que se sientan como un conjunto, como un solo hombre para escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, también a veces controversial y subjetivo en medio del mundo secular, pero también los cristianos. Entonces, todo este mes hemos estado ya hablando de este último capítulo, pero en realidad llevamos varios meses que empezamos un estudio expositivo basado en la carta de Filipenses, y hoy estamos culminando esta serie de enseñanzas basada en una sola epístola. Así es que manténganse conmigo para dar una conclusión como debe a lo que vendría siendo la carta a los Filipenses. Y en esta ocasión tenemos un título que se llama Una ofrenda de olor fragante. Una ofrenda de olor fragante. Muy bien, este tema nos remonta a un contexto tanto desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en situaciones específicas y particulares. Recordemos que el apóstol Pablo está miles de kilómetros de distancia de su tierra natal, en una misión que en este caso ya sería la última misión 30 años después, cuando él aceptó a Cristo, pero que todavía tiene el auge y el peso de todo el Evangelio. Y hoy vamos a estar tocando el tema de las ofrendas, en pocas palabras, del dinero. Entonces estoy tomando en cuenta la cuestión del tiempo, pero vamos a ver lo que nos dice este pasaje con referente a lo que viene siendo una ofrenda de olor fragante ante el Señor. Comenzamos en el versículo 14, cuando dice así:
Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y el apóstol Pablo retoma esta enseñanza mencionando las tribulaciones que él ha pasado. Ya dijimos la semana pasada que en sus viajes tardaba meses en llegar de un punto a otro, y que en esta ocasión dice que la iglesia de los filipenses es parte de esa misión, es parte de esa travesía. Él siente como si ellos estuvieran siendo partícipes de esas aventuras, de esos sufrimientos, pero también de esas bendiciones, porque ellos, a pesar de que estén miles de kilómetros de distancia, continúan rastreando, por donde quiera que vea el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, como lo hemos visto en el Nuevo Testamento, pasaba ciertos tiempos de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de provincia en provincia, de nación en nación, hasta llegar en esta ocasión su destino actual en ese instante cuando se escribe esta epístola es Roma, que está alistándose para un tribunal, que está listo también para ser juzgado por causa del evangelio. Entonces los filipenses continúan en espíritu y en corazón, manteniéndose al margen de lo que está ocurriendo en la vida del apóstol. Y es que mientras que los filipenses se calcula que habían pasado 10 años desde que el apóstol Pablo había fundado esta congregación, ahora están listos para escuchar lo que tiene que decir el apóstol. Entonces, en esta ocasión, el apóstol Pablo hace una bella y una noble acción, como reconociendo lo que causa esta ofrenda, y similar a lo que reconoce a Jesús a María en Betania, cuando recordemos que esta mujer le lava los pies a Jesús con perfume. Entonces, esto es como un gesto de amabilidad, es como algo realmente placentero para el apóstol Pablo. Así es que ellos, más que simpatía, tenían un mismo espíritu en las aflicciones, en las emociones, en las bendiciones que el apóstol Pablo estaba teniendo a través de esta jornada. Y los filipenses estaban siendo parte de esta aflicción, pero también de esta bendición. La clave es que tenían una relación todavía estrecha, aunque había pasado mucho tiempo. Muy bien. En el versículo 15, continúa el apóstol Pablo diciendo: y sabéis también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Muy bien, está hablando de esa participación, de esta ofrenda, de cuando el apóstol Pablo partió de Macedonia, que está ubicada cerca del Mediterráneo, en Asia Menor. Después de tener ciertas dificultades ahí, lo despidieron, pero también lo bendijeron, y hace mención de cómo el apóstol Pablo está llevando y desarrollando estas misiones internacionales en el mundo antiguo. En esta ocasión, para entender lo que son las ofrendas y lo que está en la mente de los filipenses, enseñadas por medio del apóstol Pablo, quiero retomar un poquito de forma superficial el tema de los diezmos y las ofrendas. Y es que estos diezmos y ofrendas fueron establecidas a lo largo de todo el Antiguo Testamento, incluso mucho antes que se hubiera escrito el Pentateuco, que fueron los primeros 5 libros de la Biblia. Ya existía lo que era el concepto de los diezmos y las ofrendas. Vemos en Números 18:26 cómo aún mismo, después de que ya se había establecido el concepto de diezmar, también incluso Dios habla a los líderes de servicio, que en este caso eran los levitas,
Y aún a ellos mismos les dice en Números 18:26 que cuando tomen de los hijos de Israel los diezmos que les he mandado en heredad, ellos mismos deberían de presentar el diezmo del diezmo. Entonces, queridos hermanos, el diezmo ha sido parte del reino de Dios aquí en la tierra para sustentar la obra de Dios, para sustentar lo que se menciona, lo que se hace, y aún los mismos líderes estamos como parte de este plan diezmando para que la obra de Dios se mantenga corriendo, se mantenga fluyendo aquí sobre la tierra. Entonces, Malaquías nos habla de cómo muchas las veces el pueblo de Dios falla en esta acción, en este mandato. Cuando el pueblo de Dios falla, ciertamente la obra de Dios se desvanece algunas veces, se hace lenta, falla de una u otra forma, porque aquellos que son llamados les es duro mantener la obra y ganarse el sustento de cada día. Por eso Proverbios nos recuerda diciendo, no, que nos fiemos del Señor y que debemos de conocerle y de honrarle a través de nuestras ofrendas. Dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿estás honrando a Dios a través de tus diezmos y tus ofrendas? Porque cada vez que uno de nosotros está fallando en esta área, ciertamente ocurre como le ocurrió cuando los judíos entraron a la tierra prometida y esa primera generación que murió, olvidaron en la segunda y continuas generaciones la misericordia de Dios. Entonces las 11 tribus israelitas que se suponía iban a sostener con sus diezmos y ofrendas a los levitas, o sea, a la 12ª tribu, dedicada exclusivamente, consagrada exclusivamente para el servicio de Dios. Entonces los levitas se vieron obligados a buscar su forma de subsistir y abandonaron la obra de Dios. Entonces, cuando ellos dejaron la obra de Dios, la gente se empezó a apartar más y más y más, hasta que vemos en los libros de Jueces que ya dice este libro, cada quien hacía lo que mejor le pareciese y habían olvidado la obra de Dios. En nuestros tiempos ocurre exactamente lo mismo. Cuando los boomers todavía siguen atados, esclavizados con el yugo de la religión tradicional, con una mentalidad de a veces dar limosna a la obra de Dios en lugar de diezmos o ofrendas, o muchos ni siquiera han ofrendado, diezmado. Los líderes y aquellos que son llamados a servir a Dios se ven en la necesidad de buscar su sustento y descuidan la obra de Dios. Incluso muchos siervos y siervas de Dios que fueron llamados a la obra de Dios abandonan este gran privilegio de servir a Dios por causa de sus necesidades materiales. Entonces, aunque creyentes que se puedan considerar maduros sacan sus alternativas, sus propias ideas y tratan de llevar a cabo la obra de Dios en sus propias fuerzas, cada vez que uno cambia los estatutos de Dios y los hace a su propia perspectiva, ciertamente el cuerpo de Cristo va a sufrir de una u otra manera. Por eso es que cuando una persona no está dispuesta a servir en la obra de Dios, creo que la mejor forma de glorificar a Dios es ayudando a los que sí están dispuestos a través de los diezmos y de las ofrendas, tal y como fue el caso de los filipenses. Entonces, en el versículo 16,
Pablo sigue diciendo, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. En primer lugar, aquí el apóstol Pablo está reconociendo que no era la primera vez que los filipenses mandaban una ofrenda. Recordando otra vez el contexto del mundo geográfico y cultural de ese entonces. Hoy en día, usted puede ir a su iPad, a su teléfono y solamente dar un clic. Y con un clic, usted puede mandar dinero a México, a Corea del Norte, a otro rincón del mundo donde quizás apoye a un misionero, una misión o incluso a un familiar en medio de su necesidad. Y en cuestión de segundos, ese dinero, ese apoyo, esa ofrenda llega a cualquier parte del mundo. Pero en los tiempos del apóstol Pablo era tan difícil llevar a cabo esto porque se tenía que hacer de forma física, y tales ofrendas o cartas tardaban meses en llegar a su destino final. Por eso el apóstol Pablo hace mención que lo que hizo los filipenses va más allá de una simple ofrenda. Usaban un mensajero y quién sabe cuántas tribulaciones tenía que pasar, cuánto tiempo, semanas e incluso cuánto dinero y recursos materiales se usaban para llevar esa ofrenda desde la iglesia de Filipos hasta Roma o cualquier otro lugar donde el apóstol Pablo se encontraba. Meses, semanas y muy costoso, pero ellos seguían rastreando donde quiera que iba el apóstol Pablo, porque ellos reconocieron una cosa, y ustedes se van a identificar. Cuando Dios usa a una persona, a un grupo, a una iglesia específicamente para ayudarte a salir de ese hoyo espiritual, de ese abismo oscuro en el cual te encontrabas. Bien puede ser un matrimonio, tu matrimonio que estaba ya al borde del fracaso. Bien puede ser cuando Dios te sanó de una enfermedad mortífera, física o espiritual, que estabas ya en tu lecho de muerte o a punto de colapsar emocionalmente. O incluso te liberó de entidades espirituales y finalmente puedes reconocer que nada de esto hubiese sido capaz de liberarte, de darte libertad, de darte paz, de regresar a tu estado original, sino solamente a través de la gracia de Dios. Un instrumento, un vaso de honra fue usado por Dios para darte una bendición. La bendición viene de la fuente de vida que es Dios, pero Dios habló al corazón de un instrumento, un misionero, un evangelista, un pastor, un maestro cristiano, un discípulo de Cristo, y esa persona te dio esa bendición que viene de Dios. Entonces, la persona que ha recibido la bendición, que no se pudo llevar a cabo con dinero o con fuerza humana, sino que viene directamente de Dios, esa persona reconoce que viene de Dios, pero que tuvo que usar un intermediario para que esa bendición llegara a tu corazón. Entonces esa persona entenderá perfectamente su posición, por si no está lista todavía o quizás por sus circunstancias actuales. Le es mejor bendecir el reino de Dios en general a través de la persona intermediaria, a través de ese instrumento, ese vaso de honra, porque sabe que esa persona puede llevar libertad, puede llevar palabra de vida a otras personas que lo están necesitando, tal y como tú lo necesitaste en un momento de gran tribulación. Entonces, queridos hermanos, esta ofrenda añadió gozo al corazón de Pablo, pero también amenoró sus sufrimientos materialísticos. Así como lo dice Hechos 20, dice que es más bien bendecir, más bienaventurado el dar que el recibir.
y estos hermanos de Filipo estaban siendo partícipes en esta obra salvífica del apóstol Pablo en el mundo antiguo. Muy bien, continuamos en el siguiente versículo, versículo 17, que dice: no es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en nuestra cuenta. En primer lugar, el apóstol Pablo no estaba buscando un beneficio personal, no estaba buscando una bendición egoísta o egocéntrica, sino que estas dádivas no quería que el apóstol Pablo fueran confundidas o malinterpretadas por los filipenses, porque él dice que en Tesalónica no fue la única iglesia que le sirvió, que le bendijo, pero había otras iglesias que le habían bendecido. El apóstol Pablo simplemente está refiriéndose a que él no era presto a estar solamente dependiendo exclusivamente de tales ofrendas. Entonces, en la iglesia de Éfeso, él lo dice de la siguiente forma: que ni plata, ni oro, ni vestido, ni nada les había codiciado, y que prácticamente él trabajaba con sus propias manos para no ser gravoso, y esto les estaba enseñando a la iglesia. Entonces, lo que en verdad es importante acerca de cualquier ofrenda o regalo que haya recibido el apóstol Pablo, como lo dije la semana pasada, no era la cantidad, sino el motivo de por qué lo hacía la gente, el motivo de qué era lo que estaba ocurriendo. El apóstol Pablo, entonces, estaba valorando el motivo que impulsaba a los filipenses a hacer todo esto. Y lo vamos a ver con un principio sencillo, un principio que vamos a recordar desde la primera generación, como lo estoy mencionando. El concepto de los diezmos y de las ofrendas no era algo novedoso ni contemporáneo del Nuevo Testamento. Tampoco fue algo que emergió cuando Moisés escribió el Pentateuco por allá en el siglo XIV antes de Cristo. Vemos, por ejemplo, el caso de Abraham, que diezmó a el sacerdote cuando venía después de rescatar a Lot. O aún más antiguamente, en las primeras generaciones, los hijos de Adán y de Eva, que fue Abel y Caín. Vemos a estas primeras personas sobre la faz de la tierra que ya estaban ofrendando a Dios. Vamos a ver lo que dice Génesis 4:3 en adelante. Si me puede acompañar, Génesis 4 del 3 al 7, dice así: aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Pero eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Entonces Jehová Dios dijo a Caín: ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá. Pero tú debes controlarlo o enseñorearte de él. Muy bien. Acabamos de leer la historia de los hijos de Adán y de Eva, Abel y Caín, cuando llevaron de los frutos de los que ellos se dedicaban. Uno se dedicaba a la siembra de la tierra, a trabajar la tierra, y otro a lo que era ser pastor de ovejas. Muy bien. Abel trajo lo mejor de sus ovejas. Aquí dice los primeros frutos,
lo mejor, y enfatiza eso. Pero Abel, Caín, no sabemos, pero no hace el énfasis que hace con el otro, y posiblemente trajo de lo que le sobraba, quizás de lo malo de la tierra, o quizás, y que fue lo más seguro, no estaba dando junto con esa ofrenda lo mejor en su corazón a Dios. Por eso Dios hizo distinción entre una ofrenda o la otra. Recordemos, no es la cantidad, no es el valor monetario o material de la ofrenda, sino es el motivo que hay detrás de tal ofrenda. Por eso, cuando nosotros estamos dando una ofrenda, detrás de la ofrenda está tu generosidad. Detrás de la ofrenda están los motivos de por qué estás compartiendo esto con Dios. Dios nos dice en Lucas 6:38, de y se nos dará medida buena, apretada, sacudida y rebosante, se nos dará en nuestro regazo. Porque con la medida con que mides, se te volverá a medir a ti. Fíjense lo que dice. Dios dice, si tú das, yo te daré más. Y hasta con pilón, como en la semilla, aquellos que han cultivado o que conocen, cuando llenabas el costal, que aún después de estar lleno, todavía dice aquí la palabra, lo mecían, lo sacudían para que le cupiera más a ese morral, a ese costal. Así es Dios en nuestra vida. Pero recuerden, no es la cantidad o el valor monetario, sino que es el motivo que da la persona delante de Dios. Como por ejemplo, cuando Jesús estaba observando en el templo de Dios, y viene un fariseo y de su bolsa saca tanto dinero y lo echa a donde se estaba echando las ofrendas. Mucho dinero. Pero Jesús dice que eso era lo que le estaba sobrando a esta persona religiosa. Y enseguida viene una pobre viuda sin esposo, con sus recursos monetarios, financieros altamente limitados. Y dice que tiró 2 moneditas, poco dinero cuantitativo. Pero dice en la escritura que era todo lo que esta viuda tenía y que de corazón se lo dio. Le estaba dando a Dios el 100%, estaba depositando toda su confianza en esas moneditas que delante de los ojos del ser humano poco valían, pero para Dios el motivo de esta ofrenda era un olor fragante, grato delante de Dios. Por eso es el mismo concepto que está usando el apóstol Pablo mientras estamos viendo este donativo de la cuenta de los filipenses, que no era la primera parte que ellos participaban. Muy bien. Entonces, en el don de Dios, el don que se da de corazón siempre enriquece. El don que se da a Dios siempre enriquece al dador. Mientras que dice a través de la Biblia, el alma generosa será prosperada. Proverbios 11. Jehová presta al que da al pobre. Proverbios 19:17. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Dios ama al dador alegre. 2 de Corintios 9:7. Entonces, aquí podemos ver cómo Dios aprecia nuevamente no la cantidad de lo que se le da al reino de Dios, sino los motivos que hay detrás de estas ofrendas. Eso es lo que está buscando Dios,
Eso es lo que Dios nos pide a nosotros de participar, porque dice que Dios se complace en un corazón alegre. Dios se complace en este alma que da de su corazón todo lo que le pertenece a Dios. Muy bien, entre los frutos que un dador alegre cosecha se encuentran las siguientes características. Y no estoy diciendo que sea todo, pero esto va a ser algo directo de lo que es parte de esto. Una buena conciencia, la seguridad de su salvación, la rica comunión con otros creyentes, una amplia visión por las necesidades de la Iglesia Universal, un aumento de gozo y de amor en el corazón de esos que comparten la alegría de los corazones, y agrada al corazón de Dios, alaba a través de sus diezmos y de sus ofrendas. Entonces, el ser partícipes de las necesidades, literalmente estamos formando parte de lo que Dios está haciendo sobre la faz de la tierra. Jesucristo lo dice: cuando tú das de comer o de beber a un hambriento, es como si me lo estuvieras dando a mí. Cuando tú visitas a un enfermo o a un encarcelado, es como si tú lo estuvieras usando para con Dios. Entonces, es lo mismo, el mismo principio. No se lo estás dando a la gente, sino tú lo estás haciendo directamente con Dios. Y esto es un sacrificio de tu corazón que te cuesta, pero también es algo que le agrada mucho a Dios. Muy bien, tenemos ahora en el versículo 18: pero todo lo recibido lo tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. De todo lo que se incluían en aquellos dones, aquí el apóstol Pablo, no todo era dinero, como lo dice 2 de Tito 4:13, que vemos que también estaba recibiendo material de lectura, quizás ropa y otras cosas de las cuales no hace mención, pero que ciertamente el apóstol estaba haciendo parte de esto. Y hace una mención cuando dice que esta ofrenda era como un olor fragante. Esta palabra viene de la traducción original de la Septuaginta, que se usa en el Antiguo Testamento, más específicamente como en Levítico, cuando los israelitas llevaban su holocausto. Y entonces para Jehová, para Dios, era como algo delicioso, un perfume, un olor fragante que disfrutaba a Dios, porque detrás de todo esto estaba el motivo que impulsaba a las personas a llevar su sacrificio agradable a Dios. Y Pablo usa el mismo concepto metafórico en el Nuevo Testamento, como es en 2 de Corintios 2:15 o Efesios 5:12. El Señor lo consideraba como algo y como una fragancia dulce, como un incienso. Por ejemplo, en 2 de Samuel 24 vemos una plaga que azotó a todo Israel. Vemos una plaga en la cual el Señor estaba castigando a toda la nación de Israel. Algo así similar a lo que está ocurriendo ahorita. Entonces, cuando el rey David se da cuenta, porque fue a causa de él y su pecado, de lo que estaba ocurriendo, él va al monte Sión y habla con una persona ahí y le dice: véndeme tu tierra para ofrecer holocausto, y véndeme animales para ofrecer estos sacrificios a Dios y parar la plaga. Entonces el dueño de la propiedad y de los animales decía: no, mi rey, yo te lo voy a regalar. Pero algo interesante que menciona el rey David, dice: yo no ofreceré nada que no me cueste, sino que te daré el precio de los animales y la propiedad. Entonces el rey David entendía
que no era de el precio ni del costo, sino era un sacrificio de corazón, lo que le iba a ofrecer a Dios. Por eso, cuando nosotros venimos a la iglesia y damos una ofrenda o unos diezmos, en realidad no es la cantidad, sino es el motivo de tu confianza que te propela a dar de ese diezmo, a dar de esa ofrenda. Hemos hablado cómo la generación de los que llaman los boomers todavía están atados a una religión antigua, porque están acostumbrados a dar de las obras a Dios. Así como lo vemos, hay tantos obstáculos y excusas para no venir a la iglesia. Hay tantas autojustificaciones para no servir a Dios. También en cuestión de dinero, hay una infinidad de excusas para decir: no tengo, no me alcanza, hoy no puedo. Jesucristo alabó el sacrificio de la viuda. Jesucristo rechazó la actitud de un fariseo que le daba las obras, aunque cuantitativamente era mucho dinero, o incluso rechazó a un joven rico que no quiso vender sus propiedades. Entonces, cuando nosotros ni queremos venir a la iglesia, ni queremos servir a la iglesia, o tampoco queremos contribuir monetariamente con diezmos, ofrendas a la obra de Dios, entonces también está directamente diciendo: ¿dónde está nuestra confianza a Dios? Aún entre los creyentes que se consideran maduros y están viendo a la persona, están viendo a los líderes y no a Dios detrás de la obra. Recuerden, fue Dios quien puso una visión en los corazones de aquellos líderes, en el corazón de aquel líder que está liderando la iglesia. Si lo hubiese querido dárselo a ti, te lo hubiera dado a ti. Pero muchas las veces, aún como cristianos maduros, decimos: yo no confío en esa persona, yo no confío en esos líderes, yo no confío en esas iglesias, porque hace 20 años tal iglesia hizo mal uso del dinero, tal líder se robó mis diezmos y mis ofrendas. Entonces, así como en nuestros días vemos por el pecado de una persona, ese trauma se queda en el corazón del creyente y no vuelve a diezmar u ofrendar en la iglesia. O peor aún, aunque no haya vivido esta circunstancia, muchas las veces en nuestro caminar cristiano tenemos el espíritu de Caín y no el espíritu de Abel. Le estamos dando a Dios de las obras. Y tristemente los boomers o la gente ya mayor, eso es lo que está enseñando a sus hijos. Con esa actitud y con ese corazón enseña a sus hijos a no diezmar y a no participar. Entonces, por eso en nuestros tiempos hay tanta carencia en la servidumbre en la obra de Dios. Muchos siervos y siervas están renunciando a su llamado, y los que están en ese llamado están en la necesidad de trabajar trabajos seculares y se descuida la obra de Dios. Por eso hoy en día poco se está predicando la palabra de Dios, poco se está evangelizando, y ni lo hacen los que no diezman u ofrendan, y los que están en la obra de Dios están limitados porque están ocupados tratando de subsistir y también proveer a sus propias familias. Pensemos en estas palabras, pensemos en esta actitud. Los filipenses estaban liderando en otras iglesias en el mundo antiguo a tener una actitud distinta, a confiar en Dios,
conocieron al apóstol Pablo y sabían que el apóstol Pablo estaba administrando completamente la gracia de Dios. Por eso ellos estaban comprometidos a ser copartícipes de sus ofrendas, que para Dios era como un olor grato, un sacrificio puro y agradable a Dios, tal y como lo dice las cartas de los Corintios, tal y como lo dice la carta de los Romanos. Un sacrificio agradable, acepto para Dios. Entonces, nuestros donativos también son como las ofrendas de dulce fragancia al Señor, sí, y repito, sí, solamente nacen de un corazón lleno de fe y de amor genuino por la obra de Dios. Porque no va a importar el dinero y la cantidad, sino los motivos que te impulsan a hacerlo o a no hacerlo. Entonces, estas obras de misericordia son algo similar como vemos en el libro de Hechos capítulo 10 en la historia de Cornelio, cuando él estaba orando y de repente tiene una visión y un ángel aparece y el ángel le dice a Cornelio: Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han subido como una conmemoración delante de Dios. Dios escuchó sus oraciones, pero también vio cómo él estaba dando a los pobres y a la causa, al templo de Dios, a la obra de Dios. Entonces Dios recibió con gran manera esa ofrenda de Cornelio, un sacrificio. Entonces Pablo consideró la dádiva de los filipenses como ese sacrificio espiritual, así como lo dice 1 Pedro 2:5 o también Hebreos 13. Las buenas obras son un sacrificio espiritual y grato delante de Dios. Si me ponen en pantalla el siguiente slide, vamos a ver cómo a través de la Biblia hay otras personas que también daban como parte de su sacrificio espiritual a Dios, un sacrificio que le agradó a Dios. Vemos por ejemplo a Abel como el primer caso. Vemos también a Noé en Génesis 8:21. Vemos a los israelitas con un ánimo correcto, que sus sacrificios fueron aceptos a Dios, y también ahora lo vemos también con los creyentes en general, cuando dedican genuinamente sus dádivas a Dios de acuerdo a 2 Corintios 2:15. Ahora Cristo también dio su propia vida como una ofrenda, como un sacrificio acepto en Efesios 5:2. Y también ahora vemos que el motivo depende de cómo lo haces y por qué lo haces, como lo vemos en Génesis 4:1 y Hebreos 11:14. Un escritor, el escritor Lowell, dice esto: no lo que damos, sino la intención del corazón, pues es el don sin el donante, es una vana ilusión. Entonces el apóstol atribuye a los dones el mérito de un espíritu recto, es decir, una actitud de fe, de amor y de gratitud. Esto es lo que importa. Esto es lo que el apóstol Pablo está transmitiendo a los filipenses. Entonces, versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice que esta dádiva no solamente había venido de los filipenses. Síganme en esto. El apóstol Pablo está reconociendo materialmente que esa ofrenda viene directamente de la iglesia de los Filipos, pero al mismo tiempo el apóstol Pablo está diciendo que Dios usó a los filipenses para que esa ofrenda llegara a él. Entonces los filipenses seguramente escucharon de una u otra forma la revelación de Dios,
Dios puso en el corazón de ellos dar esas ofrendas al apóstol Pablo. Entonces, nuevamente, Dios provee al apóstol Pablo a través de la mano y del corazón de los filipenses. Síganme en esta idea. No son los filipenses últimamente los que dan esta bendición, sino viene de Dios. Todo lo bueno viene de lo alto. Todo lo bueno viene de Dios. Pero Dios usó a los filipenses y los filipenses escucharon. Y entonces ellos obedecieron y llevaron la ofrenda. Así también en el mundo moderno, contemporáneo, Dios llama a muchos de nosotros para bendecir a otros, para bendecir causas, organizaciones, iglesias, misioneros, predicadores, pastores, la obra de Dios. Pero no todos obedecen al llamado de Dios. No todos obedecen en bendecir a otras personas. Cuando una persona no escucha la voz de Dios, cuando una persona se rehúsa en llevar a cabo esta bendición, entonces Dios buscará a otra persona para hacer lo que tú no quisiste hacer. Podemos ver entonces cómo el apóstol Pablo está diciendo: Dios los usó a ustedes para que esta bendición llegara a mí. Y los filipenses fueron obedientes al llamado. Mi pregunta nuevamente: ¿escuchas la voz de Dios cuando te dice: bendice mi obra, bendice mi siervo? Cada uno de nosotros debemos de atesorar, de meditar en esto. Si tú viste corrupción en alguien o en algo, o si tú andas pescando videos aleatorios en la internet donde dice los 10 pastores más ricos del mundo, y ves a ciertos líderes religiosos con yates, con aviones, con mansiones, con carros de lujos, y piensas que por 10 pastores ricos todos son iguales, déjame decirte que por un pecador no van a pagar o no son iguales los cientos de miles de siervos de Dios que existen alrededor del mundo. La mayoría de nosotros estamos duramente teniendo un techo. Estamos duramente subsistiendo en la obra de Dios, porque la mayoría de personas quizás piensan como tú. La mayoría de las personas, aún a los cristianos maduros, si ven que ellos no hacen lo que son llamados a hacer, entonces los nuevos creyentes dicen: ¿por qué debería hacerlo yo? Por eso debemos examinar las intenciones de nuestros corazones. ¿Quieres tú hacer la obra de Dios por tus fuerzas? Cada vez que nosotros estamos modificando la palabra de Dios a nuestra forma de ver, entonces alguien más sufrirá tu desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos, entonces nosotros somos como las 11 tribus rebeldes que descuidaron a los levitas, y todos al final del día olvidaron la misericordia de Dios. Y la obra paró, el mundo llegó a ser como lo es exactamente hoy, y todo el mundo al final del día perece. Al final del día nuestros hijos perecerán porque no hay quien les enseñe la palabra de Dios. Muchos de nosotros ni siquiera estamos enseñando a nuestros hijos en nuestras propias casas. Entonces, si no hay quien enseñe porque materialmente no hay recursos, pensemos en esto. Seamos como los filipenses, dadivosos, y no por obligación, sino de corazón, para que nuestras dádivas sean un sacrificio de olor fragante delante de Dios. Hudson Taylor dice: cuando la obra de Dios se lleva a cabo a la manera de Dios y para agradarle a la gloria
de Dios, no caerá la provisión de Dios en tu vida. Quiere decir que cuando obedeces a Dios, aún en los tiempos de tribulación, recordemos cuando Dios mandó a un profeta a alimentar a la viuda y su hijo, y aunque había solamente un puñado de harina y de aceite, esa harina y aceite no escasearon hasta que la hambruna pasó. De la misma forma, Dios puede proveer a tu casa. De la misma forma, aún aquellos hermanos y hermanas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pasaron los tiempos de los income tax, pasaron ahora los cheques que vinieron del gobierno federal, y la iglesia continúa recibiendo casi nada por los tiempos, porque no está la confianza, porque nosotros estamos pensando, no vamos a tener. Pero si Dios es el que provee, entonces ¿dónde está nuestra confianza? Hay una palabra que a veces se menciona poco, y eso es la providencia de Dios. Como por ejemplo, Dios es conocido Jireh, Dios proveedor. Lo vemos en el caso de Abraham, cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, y en el último instante Dios dice: detente, porque yo me he provisto de un sacrificio. De la misma forma, Dios bendice a sus siervos y a sus siervas, a sus hijos, en medio de cualquier circunstancia. Y es triste cuando a veces la bendición en los siervos de Dios viene más de personas que no son creyentes, de entidades que no son cristianas, que aún de los propios cristianos. Muy bien, entonces las promesas para aquellos que obedecen es como lo dice Deuteronomio 28:12, cuando dice que Dios abrirá de su tesoro bendiciones que sobreabundan sobre aquellos que obedecen a Dios. O como lo dice el salmista: fuera de ti, oh Dios, no necesito nada de esta tierra. O prácticamente, Dios proveerá bajo toda circunstancia. Versículo 20 habla de una doxología, que quiere decir una alabanza al Dios y Padre nuestro, sea la gloria por los siglos de los siglos. Esta alabanza o doxología no viene solamente de los labios, sino viene de un corazón redimido, del corazón de gracia, de esa confianza de los filipenses. Y finalmente, en los últimos versículos, es una salutación final diciendo: salúdenme a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos les saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes. Amén. Muy bien, para terminar ya la carta y este pasaje, el apóstol hace una salutación, una doxología, alabanza a Dios. Después, como inicia sus cartas paulinas, así también las termina, saludando a los santos, o sea, a los congregantes de la iglesia de Cristo. En este caso son los filipenses. De esta forma, el apóstol Pablo era como una firma personal, pero también menciona a ciertos colaboradores: Timoteo, Tito, Epafrodito y otras personas de forma personal. O en este caso, la casa de César, que se cree una casa real del Imperio Romano, que eran creyentes y que estaban bendiciendo al apóstol Pablo. Y al final de estos saludos, da una benedicción cuando dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Algo como dice en Gálatas, algo como dice en cada una de sus cartas: bendición, prosperidad, bienaventuranza a los santos de Dios. Para cerrar esta carta, nos enseña que la fidelidad de Dios está a través de nuestra confianza en Él. Cada uno de nosotros,
Al final del día decidiremos si confiamos en la obra de Dios, en la iglesia de Dios, o si nosotros vamos a ser partícipes de la decadencia de la iglesia contemporánea en nuestros tiempos. Cada uno de nosotros confiará en Dios aún en todo nuestro ser, o continuaremos haciendo compartimentos en nuestro corazón y decir: Dios, yo confío en esto y en esto, pero esta área todavía no. Cada uno de nosotros dirá si el Señor es nuestro Señor de todo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo, o simplemente limitaremos nuestra confianza en Dios. La ofrenda grata de olor fragante se refiere a que nosotros ofrecemos todo nuestro ser, toda nuestra confianza, todo nuestro corazón a Dios a través del servicio, a través de nuestros diezmos y ofrendas cuando aquellos que no se puede, aquellos que Dios está todavía preparando. Entonces, mis queridos hermanos, para gozar de un verdadero gozo, para conocer la verdadera paz de Dios, entonces es necesario entregar toda nuestra confianza sabiendo que Dios proveerá independientemente de lo que esté ocurriendo en nuestro contorno, independientemente de las crisis que ocurran en este mundo. ¿Confías en Dios? ¿Confías en que Dios proveerá? Muy bien, con esto en mente, atesoremos esto y pensémoslo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en este día, porque hoy has hablado al corazón de cada uno de nosotros. Bendito Padre, tú obras a través de aquellos que escuchan tu voz, aquellos que escuchan con paciencia, Padre. Tú obras en aquellos que has llamado, pero también llamas al resto del pueblo en apoyar a aquellos que tienen sus llamados específicos. Tú has honrado de forma especial a aquellos que predican, aquellos que evangelizan, aquellos que enseñan, Padre. Habla al resto del pueblo, habla a cada uno de nosotros para que podamos ser copartícipes de estas bendiciones y podamos expandir tu reino a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas, para que así nuestras ofrendas sean sacrificios de olor grato, de un fragante perfume delante de tu presencia. Así como aceptaste la ofrenda agradable de aquella María o de Cornelio, Padre, que así nuestras ofrendas lleguen hasta tu trono de gracia. Gracias te damos, Padre, por aquellos que han obedecido, por aquellos que están listos para subir un peldaño en sus convicciones, por aquellos, Padre, que de verdad han sacrificado sus vidas, su tiempo, sus recursos naturales, materiales y financieros